Bien, jóvenes, muy buenos días, muy buenas tardes ya con todos. Como siempre, pues espero que todos se encuentren bien y por sus casas también todas las cosas estén tranquilas. Vamos a empezar entonces el desarrollo de la clase y en esta ocasión nos toca pues desarrollar eh, el tema número 18 correspondiente al capítulo del equivalente químico. Este capítulo, jóvenes, es también continuación de la estequiometría, solo que vamos a ver aplicaciones un poco más avanzadas y vamos a ver pues que con los conceptos que vamos a dar, muchos de los problemas de estequiometría se puede resolver más rápido aún, ¿no? Sin embargo, requiere pues un conocimiento un poco más detallado de los conceptos que hemos tratado anteriormente, ¿no? Lo que es eh, proporciones definidas, masas atómicas, masas moleculares, moles, y el concepto de valencia, ¿no? Que se trató pues en capítulo de tabla periódica. Bien, empezaremos entonces como siempre, jóvenes, indicando el resumen teórico de esta parte, que al igual que en el capítulo de estequiometría no tiene mucha información teórica, pero lo poco que tiene es fundamental. Aquí hay mayor aplicación en cálculos, pero igual hay parte teórica básica que le pueden preguntar también en las evaluaciones, en los ejercicios del tipo verdadero o falso, correcto o incorrecto. El equivalente químico. ¿Qué cosa es esto? El equivalente químico, jóvenes, antiguamente o anteriormente se conocía con el nombre de masa equivalente o peso equivalente, ¿no? Ese era el término con la cual se utilizaba. Incluso en el examen de admisión de las Américas siguen utilizando este término porque no se han actualizado, ¿no? Si ustedes consultan su libro de quinto año, en la parte química también van a encontrar pues estos mismos términos, ¿no? Masa equivalente, peso equivalente, en vez de equivalente químico, ¿no? Yo acá lo he actualizado, ¿no? Eso pues es importante porque con el tiempo la terminología, la simbología y las definiciones también cambian, ¿no? El hecho, jóvenes, que se haya actualizado pues el nombre no significa que la definición haya cambiado, ¿no? La definición es la misma y la aplicación también. Es por eso que en el libro que ustedes tienen no se ha hecho la modificación, porque en las San Marcos y otras universidades se pregunta pues igual, ¿no? En la UNI sí se ha hecho el cambio, ¿no? En el examen de admisión, en el prospecto de la UNI está modificado esto. ¿Qué cosa es el equivalente químico? Es un parámetro adimensional, o sea, es un número, ¿no? Una cantidad numérica sin unidades, no tiene números, o sea, no representa ninguna unidad, ninguna magnitud, que nos indica la proporción en masa con la cual participa una sustancia en una reacción química. ¿Qué quiere decir esto, no? Si yo conozco el equivalente de una sustancia y el equivalente de otra sustancia, cuando lo haga reaccionar, se va a cumplir, jóvenes, que las masas, ¿no? Con las cuales van a participar van a ser proporcionales a esos valores previamente que yo he calculado. Eso tiene, jóvenes, una serie de aplicaciones bastante grandes en el cálculo estequiométrico. ¿Por qué? Porque si yo calculo el equivalente de dos o más sustancias, puedo saber, jóvenes, en qué proporción se van a combinar sin necesidad de tener la ecuación química que me diga eso, ¿no? Porque hemos visto en la parte de estequiometría, para resolver problemas yo debo tener la ecuación, debo balancear la ecuación, debo establecer una proporción de moles, masas o volúmenes partiendo de la ecuación balanceada. Y a veces llegar a esa proporción toma mucho tiempo porque yo debo balancear la ecuación. Si la ecuación es sencilla, se puede balancear por tanteo, ¿no? Pero si la ecuación es un poco más complicada, requiere aplicar otros métodos, ¿no? Como el método algebraico o el método redox. Y tomaría más tiempo balancear la ecuación, luego analizar la ecuación para establecer una proporción en la cual se van a combinar las sustancias. Entonces, este concepto del equivalente químico va a simplificar las cosas, ¿no? Yo voy a calcular el equivalente de una sustancia A, el equivalente de una sustancia B, y voy a saber
sin siquiera conocer la reacción química que se va a desarrollar, y conocer en qué proporción se van a combinar. Esa es la ventaja de este concepto que vamos a ver. Entonces, esta es su definición, ¿ah? Es una cantidad, el equivalente es una cantidad dimensional, un número sin unidades, que nos sirve para establecer una proporción con la cual se van a combinar las sustancias respecto a sus masas. Por eso antiguamente también se llamaba pues, masa equivalente o peso equivalente, ¿no? Porque relacionaba las masas. Pero al no tener unidades no era masa ni peso, ¿no? Simplemente una cantidad numérica. Bien, de forma experimental, jóvenes, si yo quiero conocer el equivalente de una sustancia cualesquiera, debo llevar a cabo una reacción química entre ciertos elementos que son patrones de referencia. Estos elementos son el hidrógeno, el oxígeno y el cloro. Los equivalentes químicos del hidrógeno, el oxígeno y el cloro ya están calculados, ¿no? El equivalente del hidrógeno siempre que participa en una reacción es 1, el equivalente del oxígeno es 8 y el equivalente del cloro es 35,5. Estos son los patrones de referencia. Entonces, si yo tengo un elemento químico diferente a ellos y quiero saber cuál es su equivalente, de forma experimental debo llevar a cabo una reacción con ellos y establecer pues una proporción de masas. Por lo que el equivalente químico también se define de esta manera, ¿no? Se define como la cantidad de sustancia que reacciona con una unidad de masa de hidrógeno, con 8 unidades de masa de oxígeno o con 35,5 unidades de masa de cloro. ¿Por qué 1, 8 y 35,5? Porque estos son los patrones. Y acá está la definición, pues, ¿no? O sea, el equivalente es una cantidad numérica que me indica la proporción de masa. Si el hidrógeno tiene equivalente 1, el oxígeno 8 y el cloro 35,5, el equivalente de otra sustancia distinta va a ser proporcional a 1, a 8 o a 35,5 si es que reaccionan pues con estos materiales. Ahora, eso de forma experimental. Pero aquí, jóvenes, ya sabemos que a nivel pre, todo lo hacemos teórico, ¿no? Significa pues que para calcular el equivalente yo no voy a llevar a cabo una reacción, simplemente voy a utilizar una fórmula, ¿no? Donde voy a reemplazar cantidades numéricas y de frente me va a salir el equivalente, ¿no? Pero esto pues se hace de forma experimental, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un metal, ¿no? Cualesquiera, y quiero conocer su equivalente, puedo hacerlo reaccionar con el oxígeno para formar un óxido, ¿no? Puedo hallar la masa de oxígeno que reacciona y esa masa lo llevo a 8 unidades, porque su equivalente es 8, y estableciendo la relación con ese metal, puedo saber cuánto es el equivalente de ese metal. Aplicando la estequiometría, aquí va a haber una ley más, jóvenes, que se conoce como la ley del equivalente. Hemos visto 3 leyes en estequiometría, ¿no? La ley de conservación de la masa, la ley de proporciones definidas y la ley de volúmenes de combinación. Va a haber una ley más en esta parte de estequiometría llamada la ley del equivalente. Bien, de forma teórica, como hemos dicho aquí en teoría, no vamos a llevar a cabo un experimento, sino con teoría vamos a calcular de frente los equivalentes para saber la proporción en la cual se van a combinar las sustancias. Se calcula de esta forma. Primero, si tenemos un elemento químico cualesquiera de la tabla periódica de los 118 elementos químicos y queremos medir su equivalente, hay que hacer esto. Hay que dividir la masa atómica de ese elemento sobre una cantidad numérica representada con este símbolo teta, que se conoce como parámetro de combinación. Eso va a depender de la naturaleza pues, del material que yo estoy midiendo. La masa atómica obviamente le va a venir de dato, ¿no? Si es carbono le va a venir 12, si es hierro le va a venir 56. Si es aluminio va a venir 27, si es bromo va a poner 80 y así, ¿no? Va a venir de dato. Lo que sí debemos conocer es el parámetro T. Adelantándole, jóvenes, este parámetro teta para un elemento químico va a ser su valencia. Me deben decir la valencia del elemento con la cual está participando en la reacción química. Eso en cuanto al elemento, ¿no? Si la sustancia es un compuesto químico, ya tiene fórmula química, su equivalente se va a calcular dividiendo la masa molecular, que es la suma de masas atómicas, como ya sabemos en la fórmula, sobre el parámetro teta. Este parámetro teta también va a depender de qué tipo de compuesto sea. Así se va a calcular sin hacer experimentos. Hay que recordar esta forma. Elemento es masa atómica sobre teta, compuesto es masa molecular
sobre teta. ¿Por qué el elemento más atómico? Porque aquí solamente hay símbolo. El compuesto, ¿por qué masa molecular? Porque hay fórmula. Esta información de arriba es fácil de determinar porque le va a venir como dato en los ejercicios. El problema va a ser calcular teta, ¿no? Una vez que conocemos el valor de teta, podemos medir el equivalente. El término teta se denomina parámetro de combinación. Su valor depende de la naturaleza de la sustancia, o sea, de qué tipo de elemento sea y qué tipo de compuesto, ¿no? Y también va a depender del tipo de reacción química que se vaya a llevar a cabo entre las sustancias que yo voy a calcular su equivalente. De forma sencilla, se ha logrado medir, jóvenes, el parámetro teta para muchas sustancias, no para todas, y se puede resumir en este cuadrito. Valores comunes del parámetro teta. Este cuadrito lo vamos a utilizar para medir los equivalentes de muchas sustancias jóvenes con esa fórmula que hemos dado. En el lado izquierdo pueden ver a las sustancias que se van a conocer el parámetro teta directamente de esta forma. Hemos mencionado que si es un elemento químico, sodio, calcio, magnesio, hierro, ¿no? Oxígeno, hidrógeno, cloro, bromo, y queremos medir su equivalente, el parámetro teta para hallar el equivalente va a ser igual a la valencia. Me van a decir que el elemento tiene valencia 2, tiene valencia 3, o lo que es equivalente van a decir pues tiene divalentes, trivalentes, tetravalentes y así. En el caso de los compuestos, aquí en esta columna izquierda, va a haber 3 compuestos que se va a poder medir su equivalente, porque teta se puede conocer fácilmente con la fórmula. Si el compuesto es un hidróxido, los hidróxidos yo lo voy a conocer porque en la fórmula siempre va a haber OHs unidos normalmente a un metal. El parámetro teta va a ser igual al número de hidróxidos, al número de OHs. Número de OHs en la fórmula. Aquí hemos puesto una fórmula MOHX, o sea, hay X OHs. Entonces, teta para ellos es igual a X. Bueno, por definición es el número de hidróxido, ¿no? Iones hidróxido liberado, ¿no? Hidróxido o hidroxilo también se llama. Número de OHs que va a liberar este compuesto. Pero muchas veces se toma como si, igual al número simplemente de OHs que hay en la fórmula. Si el compuesto es un ácido, los ácidos siempre se escriben así, jóvenes. El hidrógeno a la izquierda y una parte no metálica a la derecha. Los ácidos van a tener siempre unidos en su fórmula cierto número de hidrógeno. Aquí hemos puesto I, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5 más, eso depende del ácido. Teta para los ácidos va a ser igual al número de hidrógenos. O sea, teta es igual a I, número de hidrógenos. Aunque en la práctica va a ser número de hidrógenos liberados. Se supone que este ácido va a liberar todos sus hidrógenos, al igual que el hidróxido va a liberar todos sus OHs. Por eso estamos diciendo que teta es igual al número de OHs y para el hidróxido y teta es igual al número de hidrógenos para el ácido. Si el compuesto es una sal o es un óxido metálico, teta, jóvenes, va a ser igual a la carga total de los cationes en la fórmula. Hay que recordar que las sales y los óxidos metálicos son compuestos iónicos, entonces están formados por cationes y aniones. Yo debo averiguar en la fórmula quién es el catión, medir su carga, y eso va a ser igual a teta. Para ello, muchas veces voy a recurrir pues, a la tabla periódica para conocer la carga. Ahora, si las sustancias, elementos químicos o compuestos participan en un proceso redox, o sea, en una reacción redox, teta va a ser igual al número de electrones ganados o perdidos por la sustancia. Si la sustancia se está oxidando, teta es igual al número de electrones perdidos, ¿no? Si la sustancia se está reduciendo, número de electrones ganados, ¿no? Y aquí también hay que recordar los conceptos de el agente oxidante y el agente reductor, ¿no? Que vimos en la reacción de red. El agente reductor es la sustancia que se oxida, o sea, teta se halla en función al número de electrones perdidos. Y el agente oxidante es la sustancia que se reduce. Teta es igual al número de electrones ganados. Ahora, conociendo, jóvenes, estos valores de teta para estas sustancias, podemos hallar su equivalente ya reemplazando acá, en esta fórmula que hemos dado, ¿ah? Reemplazando acá. Porque hemos dicho que vamos a tener como dato masa atómica, masa molecular, nos faltaría teta, entonces teta va a ser igual a cualquiera de estos valores en este cuadro, dependiendo pues quién sea la sustancia que querramos medir el equivalente. Bien, observaciones. Hay algunos elementos químicos jóvenes como el hierro, el bromo o
el manganeso, que poseen más de una valencia. Si poseen más de una valencia para los elementos químicos, entonces cada elemento puede tener más de un equivalente. Por ejemplo, el hierro tiene dos valencias, ustedes deben conocer eso, valencia 2 y valencia 3, por eso forma compuestos llamados, por ejemplo, en el caso de los óxidos, ¿no? Forma pues compuestos como el óxido ferroso, el óxido férrico, ¿no? Otros tienen más valencias, entonces para cada valor de valencia va a haber un valor de equivalente. Eso es lo que dice esta observación, ¿no? Para elementos químicos que tienen más de un valor de valencia, se tendrá más de un equivalente. Por lo tanto, en los ejercicios le deben especificar cuál de las valencias de todas las que posee está empleado. Segundo, para los hidróxidos y los ácidos que hemos mencionado acá, T es igual al número de OHs, T es igual al número de hidrógenos. Se considera, jóvenes, la totalidad de los iones hidrógeno e hidroxilo para los cálculos. O sea, si el hidróxido tiene 3 OHs, teta vale 3, ¿no? Si el ácido tiene 2 hidrógenos, teta vale 2. ¿No? Se considera todos los OHs y todos los hidrógenos para los cálculos. Salvo que en las reacciones le especifiquen que no es así, porque la definición dice, pues, número de hidrógeno, de iones hidroxilo liberados. No dice que son todos, ¿ah? Son liberados. Aquí se asume que son todos, ¿no? Todos los OH. Número de hidrógenos liberados, T es igual ahí a todos los hidrógenos. Pero no siempre va a ser así. En algunas ocasiones, el ácido, por ejemplo, va a tener 4 hidrógenos, pero solamente va a liberar 1. Entonces, teta va a ser igual a 1. ¿No? Si no le dicen nada, ustedes van a considerar que teta es igual a todos los hidrógenos, ¿no? Para el ácido, igual a todos los OH para el hidróxido. Eso es lo que se está indicando en esta parte. ¿Eh? Tercero, con una sustancia, jóvenes, independientemente del tipo que sea, o sea, si es elemento, hidróxido, ácido, sal u óxido, participa en un proceso redox, su equivalente se determina en función al número de electrones transferidos, ¿no? O sea, si ya veo una reacción redox, ya no voy a fijarme, pues, si es un elemento, si es un hidróxido, ácido. Teta va a ser igual siempre al número de electrones ganados o perdidos, cuando sea un proceso redox. Recuerden, cuando le den un ácido así solamente con fórmula y le piden el equivalente, el valor de teta va a ser igual al número de hidrógeno. Pero si ese ácido está en una reacción química que es redox, ya no voy a considerar su número de hidrógeno, voy a considerar el número de electrones ganados o perdidos, porque es un proceso redox. Por último, para las sustancias que no se encuentran en esta lista, porque aquí no están todas las sustancias, este cuadro es solamente para algunas de ellas, como los óxidos no metálicos, por ejemplo, ¿no? Aquí habla solamente de óxidos metálicos, o sea, unión de un metal con el oxígeno. Hay óxidos no metálicos como el agua, ¿no? Como el dióxido de carbono, los óxidos de azufre, de nitrógeno, de cloro, de bromo, entonces ellos no están en esta lista. ¿Cómo se calcula su equivalente? Ellos se van a calcular de forma experimental, ya partiendo, jóvenes, de reacciones químicas que le van a dar en los... Ahora, los compuestos orgánicos tampoco están en esta lista. Su equivalente, jóvenes, como la glucosa, por ejemplo, ¿no? La sacarosa, o algunas proteínas o lípidos, si se quiere calcular sus equivalentes, se debe medir también de forma experimental, o sea, a partir de reacciones químicas que los ejercicios le pueden dar, ¿no? Esto, jóvenes, este cuadro me sirve para hacer los cálculos directos con las formulitas que hemos dado, pues, en la página anterior, ¿no? Si no es así, me van a dar una reacción química y yo voy a tener, pues, que calcular el parámetro teta en función a esa reacción química. Normalmente va a ser reacción redox. Por eso voy a calcular los electrones ganados o perdidos. Bien, una vez que ya medimos el equivalente de la sustancia, yo puedo, pues, compararlo con otra sustancia y hallar, pues, la proporción en la cual se van a combinar. Pero normalmente, jóvenes, en estequiometría, las sustancias no van a participar con un solo equivalente. Pueden participar con 2, con 3, con 4, con 5, con 10, con 20, con 30. Entonces hay que calcular cuántos equivalentes vamos a tener de una sustancia en una reacción química. Aquí hay un concepto adicional llamado el número de equivalentes. Esto es algo así, jóvenes, como la mol. La mol tiene una definición, pero otra cosa es el número de mol. El número de mol ya son varias mol, ¿no? Aquí también ya sabemos cómo calcular el equivalente. Ahora vamos a averiguar el número de equivalentes que puede haber en una muestra grande, ¿no? De sustancia. Esto se expresa de esta forma, numeral EQ, número de equivalentes. Se determina para muestras
grandes que contienen más de un equivalente de sustancia por lo general, para lo cual se emplea la siguiente relación. Si un problema, jóvenes, yo quiero averiguar cuántos equivalentes hay de una sustancia X, cualesquiera, se va a utilizar esta fórmula para el cálculo. Aquí arriba se va a colocar la masa de la muestra que le van a dar y debajo vamos a colocar el valor de equivalente que yo ya lo he calculado con las formulitas anteriores. Aquí va la masa y debajo va el equivalente de la sustancia. Por ejemplo, si el equivalente de la sustancia, si la sustancia fuese el oxígeno, ¿no? Su equivalente ya sabemos que vale 8, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 80 gramos de oxígeno, aquí lo divido sobre 8, me daría 10, son 10 equivalentes de oxígeno. Si es otra sustancia, me deben dar su masa y yo debo calcular primero su equivalente y luego averiguar cuántos equivalentes hay. La masa, como ya sabemos en química, está dada en gramos, mientras que el equivalente es un número sin unidades, no tiene unidades, solamente es un número. Por eso, ya cuando hagamos cálculos, ahí sí se le va a asignar una unidad operacional, se llama, ¿no? Como está indicado acá. La masa en esta expresión, jóvenes, se indica en gramos. Y el equivalente, como no tiene unidades, nosotros le vamos a asignar una unidad, solamente para los cálculos, ¿no? Se llama unidad operacional y va a ser esta unidad, gramos sobre equivalente, solamente para cálculo, ¿no? Porque el equivalente, por definición, solamente es un número sin unidades, ¿no? Por ejemplo, el equivalente del oxígeno es 8, pero para los cálculos vamos a colocar el equivalente 8 gramos sobre EQ, ¿no? Su equivalente va a ser 8 gramos sobre equivalente, ¿no? Para el hidrógeno sería 1 gramo por equivalente, para el cloro, que es 35,5, sería 35,5 gramos por equivalente. Y así para cualquier equivalente que hayamos calculado, ¿no? ¿Por qué hacemos eso, jóvenes? Porque de esa forma, cuando hagamos operaciones estequiométricas, vamos a calcular valores en las unidades que esperamos, pues, que salen, ¿no? Porque si solamente operamos con números, no vamos a ver qué es lo que va a salir como respuesta, ¿no? Hay que poner, pues, unidad. Esto se llama unidad operacional. Solamente para operaciones, porque el equivalente carece de unidades. Bien. Vamos a finalizar con esto, jóvenes, para ver ejercicios, ejemplos, antes de ver los problemas, pues, de la práctica, viendo una ley estequiométrica más, que se conoce como la ley de combinación química o ley del equivalente. Esta ley, jóvenes, hace uso justamente de estas definiciones, ¿no? De equivalente y número equivalente para los cálculos químicos. Bien, se emplea, jóvenes, esta ley del equivalente para establecer la proporción en masa de las sustancias que participan en una reacción. O sea, aplicando esta ley yo puedo saber, pues, dos sustancias, ¿no? Desconocidas A y B, si llegasen a reaccionar, en qué proporción se van a combinar para sus masas, ¿no? La ley de equivalente va a establecer eso. Y esto, jóvenes, se aplica principalmente en procesos químicos cuando no se conoce la ecuación química. Esa es la ventaja. O sea, yo no necesito conocer la ecuación química para establecer una proporción en la cual se van a combinar las sustancias a partir de esta ley del equivalente. O también se puede aplicar cuando se conoce una parte nada más de la reacción química, ¿no? O sea, de todas las sustancias que participan, mínimo debo conocer a 2 de ellas. Pero no es necesario conocer la ecuación, no es necesario balancear la ecuación ni nada. Solamente debo calcular los equivalentes de la sustancia y esos equivalentes me van a indicar la proporción en la cual se van a combinar y puedo aplicar la estequiometría de frente. Ahora, si ustedes conocen la ecuación química, igual la pueden aplicar la ley del equivalente. No hay problema. O sea, ustedes tienen una reacción química, la balancean y pueden aplicar la estequiometría ordinaria que hemos visto en la clase pasada para hacer cálculos, o pueden aplicar la ecuación que vamos a ver a continuación del equivalente. Y la ventaja de aplicar la ley equivalente es que yo ya obvio el balance de la ecuación. Ya no necesito balancear la ecuación, solamente calculo los equivalentes de las sustancias que van a reaccionar y con ello establezco la proporción de masas que nosotros lo hemos visto en la ley de Proust, ley de proporciones definidas. Bien, la ley de equivalente dice lo siguiente, ¿no? Todas las sustancias que participan en una reacción química lo hacen siempre en igual número de equivalentes. Todas las sustancias que participan en una reacción química siempre lo hacen en igual número de equivalentes. Eso dice la ley del equivalente.
Entonces, si nosotros tenemos una reacción en general, por ejemplo, así, ¿no? A más B produce C más D, donde A y B son reactantes, C y D son productos, la cantidad joven de sustancia puede variar, y aquí no necesito balancear la ecuación, solamente sé o debo saber que A y B están reaccionando, C y D se están produciendo. No sabemos las cantidades que van a reaccionar, la ley del equivalente me los va a decir, ¿no? La ley del equivalente dice que si aquí hay 4 sustancias, se van a cumplir que todas ellas van a participar en igual número de equivalentes. Número de equivalentes de la sustancia A es igual al número de equivalentes de la sustancia B, es igual al número de equivalentes de la sustancia C, y es igual al número de equivalentes de sustancia D. Se va a cumplir esto, ¿no? Si hay 3 sustancias, igual a los 3. Si hay 4, se igual a los 4. Si hay 10, igual a los 10 en la ley de equivalente. Claro que estas ecuaciones, así como están, no me van a servir. Yo voy a reemplazar, jóvenes, en vez del número de equivalentes, esto de acá, ¿no? Esta ecuación que hemos dado. Fíjense acá arribita, ¿no? En vez del número de equivalentes, voy a reemplazar para A, para B, para C, masa sobre el equivalente. Entonces esto queda así. Número de equivalentes de A sería pues masa sobre el equivalente de A con relación a esta fórmula, ¿no? Número de equivalentes de B, masa sobre el equivalente de B. Número de equivalentes de C, masa sobre el equivalente de C, y así. Para todas las sustancias. Noten que al hacer eso, ya tengo la proporción definida que hemos visto en estequiometría, ¿no? En estequiometría hemos hecho cocientes para todos los cálculos, ¿no? Habíamos puesto cantidad de datos, incógnita arriba de la ecuación, balanceada, cantidad pues que viene de reacción abajo, y hacíamos el cociente, igualábamos, ¿no? Recuerdan eso de la clase pasada. Ahora ya no tenemos que hacer eso, nos aplicamos la ley de equivalente, solamente hay que saber quiénes reaccionan. No hay que balancear la ecuación, de frente podemos establecer la proporción, el cociente. La masa de todas las sustancias son proporcionales a sus equivalentes, por definición. Esta es la famosa ley del equivalente, jóvenes. Es famosa, le digo, porque resuelve todos los problemas de estequiometría directamente, ¿no? Bien, una extensión de la ley del equivalente es la siguiente, ¿no? Si tenemos una reacción química A más B produce C más D, se va a cumplir esto, ¿no? Que la suma de los equivalentes de los reactantes es igual a la suma de los equivalentes de los productos, ¿no? En la definición anterior no eran equivalentes, eran número de equivalentes, ¿no? Esa es la diferencia. Número de equivalentes, pues reemplazamos esta forma. Estas formas para cada, ¿no? En cambio, hay una extensión de la ley de equivalente que dice que la suma de los equivalentes, no los números de equivalentes, solamente de los equivalentes de los reactantes es igual a los productos. Esto es muy importante, jóvenes, como les digo, para calcular los equivalentes de las sustancias que no conocíamos en el cuadro anterior, o sea, aquellos que no se puede medir el parámetro teta, ¿no? Por ejemplo, yo voy a tener una reacción química donde acá de repente tengo un metal, acá tengo un ácido, acá tengo una sal, y tengo pues un óxido no metálico. Del ácido, del metal lo puedo calcular su equivalente con la valencia, del ácido con los hidrógenos, ¿no? De la sal con la carga del catión, y de la sustancia que falta, porque no está en la lista, lo puedo calcular por diferencia. O sea, esta última relación es para hacer cálculos para las sustancias que no están pues en la lista que hemos dado, para conocer el parámetro T. Y eso está indicado acá. Esta última relación se emplea para la determinación de los equivalentes de sustancias que no se pueden conocer con las fórmulas teóricas que hemos dado. Bien, eso en cuanto a definiciones, ¿no? Vayamos a la práctica, a los ejercicios. Veamos cálculos directos en primer lugar, ¿eh? Miren, vamos a mostrar aquí un cuadrito donde vamos a hallar los equivalentes de las sustancias que sí se pueden conocer el parámetro teta. Para ello, como pueden ver acá, me dan datos de las masas atómicas de todas las sustancias que van a participar. Fíjense este cuadro, ¿no? Aquí vamos a hallar los equivalentes de estas sustancias, ¿no? Del elemento plomo que está formando este compuesto de acá. De este hidróxido, que es el hidróxido de níquel, de este ácido, que es el ácido carbónico, de un óxido metálico, óxido de oro, y de una sal que se llama el carbonato de calcio. Recuerden que el equivalente tiene una fórmula para calcular, ¿no? Si es un elemento es masa atómica sobre teta. Si es un compuesto es masa molecular sobre teta. Y el parámetro teta
está en el cuadro que hemos dado para cada pues, sustancia química que se pueda medir. Aquí, por ejemplo, me piden el equivalente del plomo. Como el plomo es un elemento, para los elementos se calcula masa atómica sobre valencia. Entonces yo debo saber qué valencia está empleando el plomo. Me dice que ese plomo va a formar este compuesto. Entonces, conociendo el compuesto que va a formar, yo puedo saber qué valencia tiene el plomo. En la estructura vamos a ver esto, ¿no? El plomo va a tener carga más 2, porque ya sabemos que cada oxígeno es menos 2, como hay dos oxígenos, perdón, aquí sería 4, ¿no? Como hay dos oxígenos y cada oxígeno es menos 2, haría un total de menos 4. Ya sabemos esto por las reacciones redox, ¿ah? Dos oxígenos, cada oxígeno menos 2, haría menos 4. Y para que sea 0, aquí el plomo debe ser más 4, ¿no? Hay que cambiarlo ahí porque ya el error es mío en este cuadro. Entonces, en este cuadro, fíjese, ya conocemos pues que la valencia del plomo, acá está, porque su parámetro teta, cuando es un elemento, teta es igual a la valencia. El plomo es más 4, su valencia es 4. Su masa atómica viene de dato, acá está, 207, ¿no? Es 207. No es 107 como dice acá, 207. Su masa atómica es 200. Entonces, por fórmula, el equivalente se calcularía, pues, masa atómica sobre teta. O sea, 204, 207 sobre 4, ¿no? Aquí se han, no sé si se habrán movido los valores numéricos, pero aquí debe ser 207 y aquí pues, es 4, ¿no? Por eso, al modificar estos valores, la respuesta sigue siendo la misma. Aquí, nuevamente, ¿ah? Plomo, en este compuesto, como el plomo es un elemento químico, su equivalente se calcula masa atómica sobre teta. Teta viene a ser la valencia para los elementos. La valencia yo lo calculo, jóvenes, sobre la base de esta estructura, ¿no? Si me dicen que el plomo está formando este compuesto, yo sé que el plomo es más 4 porque está unido a dos oxígenos, cada oxígeno menos 2, que harían pues menos 4. Ya tengo la valencia 4, puedo calcular su equivalente. El equivalente es masa atómica, que es 207 sobre T. 4, eso sale 51,57. Ahora, ojo que en este cuadro me están pidiendo el equivalente del plomo, no del óxido, ¿ah? Porque si me piden del óxido, igual yo voy a utilizar este 4, porque es la carga del catión, pero ya no utilizaría masa atómica, sino utilizaría masa molecular, porque ya sería un compuesto. Aquí me están pidiendo solamente del plomo, entonces pues utilizo masa atómica. Segundo, hidróxido. Tenemos este hidróxido de níquel. Para los hidróxidos jóvenes el equivalente es masa molecular sobre el número de OHs. Por eso acá en la estructura he puesto en rojo los OHs. Tiene 3 OHs. Significa que teta, el parámetro teta, es igual a 3, que son los iones hidroxilo. ¿Cuánto es la masa molecular de este níquel? Acá están los datos. Al níquel 58, hay que sumar 3 oxígenos, 3 hidrógenos y me va a salir 109. Entonces, equivalente sería masa molecular, que es 109, sobre el número de OHs, 36,33. Ese es su equivalente. Este ácido, para los ácidos, recuerden, jóvenes, que el número de equivalente, perdón, el equivalente es masa molecular sobre teta, y teta es el número de hidrógenos. Aquí pues en la estructura he puesto en rojo a los hidrógenos. Hay 2 hidrógenos, entonces teta, el parámetro teta vale 2. Los hidrógenos. Su masa molecular sale sumando pues 2 hidrógenos, que acá está uno, el carbono 12 y 3 oxígenos, cada oxígeno vale 16, sale 62. Entonces su equivalente sería pues masa molecular 62 sobre teta. 62 sobre 2 sale 31. Óxido metálico. Tenemos este óxido de oro. O sea, este es para el óxido, a diferencia de esto acá tenemos un óxido, pero lo que me pedían era para el plomo, ¿no? Este óxido de oro. Para conocer pues el equivalente de un óxido, yo debo tener la masa molecular y dividirlo sobre teta. Teta para un óxido es igual a la carga neta de los cationes en la fórmula.
carga eléctrica neta de los cationes en la fórmula. Y aquí en la estructura veo, jóvenes, miren que hay 3 oxígenos, me da -6, y aquí hay pues 2 oros, la carga neta debe ser +6 para que sumen 0, ¿no? Esto sale -6, esto +6, cada oro es +3, ¿ah? Cada oro es +3 para que salga +6, pero yo voy a calcular la carga neta, siempre es la carga neta. 6. Su masa molecular sale 442, que sería sumar 2 oros, cada oro es 197, más 48, los 3 oxígenos me sale 442. Entonces su equivalente sería masa molecular sobre 6, y esto sale 73,67. Y por último tenemos una sal, que es el carbonato de calcio. Su estructura es así, ¿eh? Siempre, jóvenes, en las fórmulas de compuestos iónicos, el catión, ya sabemos por la teoría del enlace, está escrito a la izquierda, ¿no? El calcio es el catión. Ahora, su carga es +2. Eso yo lo puedo deducir de tabla periódica porque el calcio es un alcalino térreo y los alcalinos térreos siempre tienen carga +2. Como hay un solo calcio, la carga neta sería pues 2. Acá hay 2 oros, a cada oro vale +3, pues la carga neta es +6. Aquí hay un solo calcio, carga +2. Su masa molecular es 100, que sería sumar un calcio, que acá vale 40, un carbono que vale 12, 3 oxígenos que serían 48, sale 100. Entonces el equivalente sería masa molecular sobre la carga, ¿no? 2, es igual a 50. Entonces así se calcula el equivalente. Los valores que están arriba, jóvenes, son masas atómicas, masas moleculares, que le va a venir como información al problema. Solamente deben recordar cuál es el valor del parámetro teta, ¿no? Porque esas masas atómicas, masas moleculares, se dividen sobre teta. Si la sustancia que voy a medir, el equivalente es un elemento, teta es valencia. Si es un hidróxido, teta es número de OHs. Si es un ácido, número de hidrógenos. Si es un óxido metálico o una sal, es la carga neta de los cationes. No olvidarse, ¿ah? Si es un elemento, teta es igual a la valencia, o sea, el número que va abajo, ¿no? Si es un hidróxido, número de OHs. Si es un ácido, número de hidrógenos. Si es un óxido o sal, óxido metálico o sal, teta es igual a la carga neta de los cationes, porque estos son compuestos iónicos. Profesor, ¿dónde está esta información? Acá está, ¿ya? En este cuadrito, fíjense que hemos dado, acá está. Si es un elemento químico, teta valencia, ¿no? Si es un hidróxido, número de OHs. Si es un ácido, teta es número de hidrógeno. Si es una sal u óxido metálico, teta es la carga total o neta de los cationes, ¿no? Y si participaría en un proceso redox, teta es igual al número de electrones ganados o perdidos. Aquí, pues, en este cuadro que hemos dado, nos están pidiendo solamente el equivalente. No hay ninguna reacción química aquí, entonces no hay necesidad, pues, de decir si esto es una reacción redox o no, ¿no? Salvo que en el ejercicio me den, pues, una reacción, ahí sí debo ver, pues, si es redox o no, porque si es redox, teta se va a calcular en función al número de electrones ganados o perdidos. Bien. Eso, en jóvenes, en cuanto, pues, a cálculo por definiciones, ¿ah? Una vez más, si es un elemento químico, teta es la valencia. Si es un hidróxido, teta, número de OHs. Si es un ácido, teta, número de hidrógenos. Si es una sal u óxido metálico, teta es la carga neta de los cationes, carga total de los cationes. Bien. Veamos ejemplos con cálculo. Bien. Acá, a ver. Ejemplo número 1. Dice, a ver, el ácido bórico, jóvenes, aquí me están diciendo que es un ácido, ¿ah? Me están especificando que es un ácido, ¿no? Tiene esta fórmula, H3, boro, oxígeno 3. Dice, es la materia prima para la elaboración del bórax, ¿no? Es un componente del jabón carbólico. No sé si alguna vez habrán visto ese jabón, es un jabón rosado, ¿no? Cuadrado, que se vende en los mercados, antifúngico, ¿no? Normalmente es para lavarse los pies, eliminar el hongo de pie, o la tiña de pie, o pie de atleta, que le llaman, ¿no? Ese ácido se emplea para fabricar eso. Ahora, eso es como información. A lo que me están pidiendo a mí en este ejemplo, dice, determine el equivalente del ácido. O sea, me piden calcular el equivalente del ácido y luego calcular el número de equivalentes contenidos en una muestra de 930 gramos de ácido. Voy a calcular dos cosas, ¿ah? El equivalente del ácido y el número de equivalentes.
Recuerden, jóvenes, que para un ácido el equivalente se calcula dividiendo la masa molecular sobre teta. Teta es el número de hidrógenos porque es un ácido, ¿no? Y el número de equivalentes se calcula dividiendo la masa en gramos entre el valor de equivalente que ya lo he calculado previamente, ¿no? Es así. Para ello, miren, también tenemos información acá de masas atómicas porque voy a utilizar masa molecular. Bien, la resolución sería así, ¿eh? Se observa que el ácido bórico, aquí su masa molecular yo lo calculé ya, vale 62, sería sumar 3 hidrógenos, que hidrógeno es 1, un boro que vale 11 y 3 oxígenos que serían 48, sale 62. Posee 3 hidrógenos por fórmula, por lo tanto teta vale 3. Recuerden que para los ácidos teta es el número de hidrógenos. Por lo que la medida de su equivalente y el número de equivalentes van a ser los siguientes. Vamos a hacer dos cálculos. Primero, el equivalente, jóvenes, para el ácido se va a calcular así, por fórmula. Masa molecular, que es 62, sobre teta. ¿Qué cosa es teta? Teta es número de hidrógeno. Esto me sale 62,3. Yo puedo operarlo acá y dar una respuesta, pero también lo puedo dejar así porque me están pidiendo dos cálculos, ¿no? No me conviene operar aquí, jóvenes, para dar una respuesta final, porque no tenemos alternativas tampoco, porque sería pues mucho decimal, ¿no? Ahora ya tengo la primera respuesta. Este es el equivalente del ácido. Masa molecular sobre número de hidrógeno. Ahora, si el ácido tuviese 2 hidrógenos, aquí sería 2. Pues. Si tuviese 4, aquí sería 4. Y si tuviese 1, jóvenes, sería pues 1 acá. El equivalente sería masa molecular sobre 1, sería igual a la masa molecular, nada. Ahora, me piden también el número de equivalentes. El número de equivalentes se calcula así, lo hemos dado también. Hay que dividir la masa, que aquí es 930 gramos, sobre el valor del equivalente que yo lo calculé previamente. Entonces voy a hacer esto. 930 gramos, que es la masa dato, sobre el valor del equivalente. Acá está. 62 tercios, ¿no? Solo que aquí sí, al equivalente hay que ponerle unidades, hemos dicho, ¿no? Se le asigna una unidad operacional, que es gramos sobre equivalente, ¿no? O sea, aquí sale solamente un número, porque por definición el equivalente solo es un número, pero en los cálculos hay que ponerle esta unidad, gramos por equivalente, ¿no? ¿Por qué? Para que se cancele gramos con la masa y la respuesta salga en equivalente, ¿no? O sea, cuando yo calculo el número equivalente, me va a salir 10 equivalentes, 20 equivalentes, 50 equivalentes. Debo saber pues que sale equivalente, ¿no? Por eso debo ponerle esta unidad para que se cancele gramo. Algo así como mol, ¿no? Cuando yo calculo n número de mol, me debe salir pues 2 moles, 3 moles, 4 moles, 5 moles, debe salir en mol, ¿no? Aquí también. Se pone esto y esta sería la respuesta. Hay 45 equivalentes. Ahora, ustedes previamente pudieron operar acá, poner en decimales y reemplazar igualito acá, ¿no? Y el resultado es el mismo, ¿eh? Solo que yo lo he dejado en fracciones para que esto pase a multiplicar y esto a dividir y sale pues más rápido, ¿no? 45. Esa es la respuesta. No olvidarse, muchachos, entonces, cuando le piden el equivalente de los ácidos, hay que dividirlo pues entre el número de hidrógenos en la fórmula, salvo que el ácido pues no libere todos sus hidrógenos y eso les van a indicar pues en los ejercicios, ¿no? Aquí no me da más información. Yo estoy suponiendo pues que este ácido libera todos sus hidrógenos, teta es igual a 3. Bien. Ejemplo número 2. Dice, a ver, se tiene el siguiente proceso redox. Aquí sí me dan una reacción redox, ¿ah? Y me piden, dice, ¿en qué proporción de masas se combinan el agente oxidante y el agente reductor? ¿En qué proporción de masas? Ahora, por definición, jóvenes, si yo calculo los equivalentes, esos equivalentes me dicen la proporción en masa, ¿no? Porque eso está en la definición. ¿Qué cosa es equivalente? Es una cantidad numérica sin unidades que me indica la proporción en masas en la cual se van a combinar las sustancias. Quiere decir, jóvenes, que aquí solamente debo hallar el equivalente del agente oxidante, el equivalente del agente reductor, y los valores que me salga me están dando pues la proporción en masa, ¿no? Eso es todo. Obviamente, para saber quién es el agente oxidante y agente reductor, yo sí debo analizar pues, la reacción redox, ¿no? Porque el agente oxidante es el que se reduce, y el agente reductor es el que se oxida. Bien, la solución sería así entonces, ¿ah? Por definición, las medidas de los equivalentes de las sustancias nos indican la proporción en la cual se van a combinar para sus masas en una reacción química. Por eso, si me piden la proporción de masas para el agente oxidante y reductor, simplemente voy a calcular el equivalente para cada uno y esa va a ser la proporción, ¿no? Ahora, los agentes oxidante y reductor son reactantes, ¿sabes? Entonces, uno de estos dos es el agente oxidante y el otro es el agente reductor, ¿no?
Solamente hay que analizar. Para ello hay que calcular las cargas, joven. Ya hemos visto esto en la clase de reacción. El azufre, mira, acá está solito, su carga es 0. Sin embargo, aquí está combinado. Tiene carga más 4 porque estos oxígenos son menos 4. Recuerden que cada oxígeno es menos 2. O sea, el azufre estaría pasando de 0 a más 4. Aquí el nitrógeno también tiene carga, yo lo puedo calcular porque el hidrógeno es más 1, estos oxígenos serían menos 6, él va a ser más 5. Y acá el nitrógeno tiene otra carga. Este es menos 2, esto debe ser más 2. Y en el agua no hay cambio, jóvenes, porque el hidrógeno sigue siendo más 1, el oxígeno menos 2. Entonces la reacción va a ser así. Estos van a ser los cambios. ¿Ah? Los únicos que van a cambiar son el azufre. Aquí de 0 pasa a más 4. Y el nitrógeno, aquí de más 5 pasa a más 2. El hidrógeno aquí más 1 se mantiene aquí más 1, no cambia. El oxígeno aquí menos 2, aquí menos 2, menos 2, menos 2, no cambia. ¿No? Por eso solamente coloco a los que cambian. Ahora, una vez que conozco las cargas, me fijo, jóvenes, en los cambios. Miren, ¿ah? El azufre va de 0 a más 4. O sea, de estar neutro forma un catión. Pierde electrones. Y eso viene a ser oxidación. Está perdiendo electrones. ¿Cuántos electrones está perdiendo? 4, ¿no? Pierde 4 electrones. Ese es el valor de teta, jóvenes, ¿no? Porque hemos dicho en el cuadro, cuando en una reacción redox se quiere medir el equivalente, teta es igual al número de electrones ganados o perdidos. O sea, para el azufre, teta sería 4. Ahora, el nitrógeno, miren, pasa de más 5 a más 2. Está recuperando electrones, ¿ah? Porque de haber perdido 5, ahora pasa a solamente haber perdido 2. Está recuperando esa reducción. Y en esa reducción está recuperando 3 electrones, ¿no? Según la carga. De más 5 pasa a más 2, está recuperando o está ganando 3 electrones. Este es el valor de teta para el HNO3. Teta es el número de electrones ganados o el número de electrones perdidos, dependiendo para quién se esté midiendo. Ahora, el azufre, jóvenes, se oxida. Significa que el azufre es el agente reductor. Mientras que el HNO3 se reduce, por lo tanto, él es el agente oxidante. Eso por la teoría de reacciones. ¿Ah? Decimos acá entonces. Se observa que el HNO3, masa molecular 63, eso ya se calcula, jóvenes, con estos datos que vienen acá, es la especie que se reduce, por lo que corresponde al agente oxidante. Teta vale 3 para el agente oxidante porque número de electrones ganado. Mientras que el azufre S es la especie que se oxida, por lo que es el agente reductor. Teta vale 4 porque está perdiendo 4 electrones. Recuerden que en los procesos redox, teta es igual al número de electrones ganados o perdidos. Para el HNO3, teta vale 3. Para el azufre, teta vale 4. Y con ello voy a calcular los equivalentes. ¿Ah? Primero del agente oxidante, que es esta sustancia que se reduce. Y luego del azufre, que es el agente reductor. Sus equivalentes serían entonces así. Para el HNO3 sería masa molecular sobre teta. 63 sobre 3, porque él está ganando 3 electrones, me sale 31. El equivalente del azufre sería masa atómica, porque este es elemento, 32 sobre 4. ¿Por qué? Porque el azufre estaba perdiendo 4 electrones, sale 8. Al tener, jóvenes, sus equivalentes, yo ya sé en qué proporción se van a combinar. Luego la proporción en masas a la cual se combinan es de 31 a 8. ¿No? Esa es la proporción. O sea, la masa de ácido es a la masa de azufre como 31 es a 8. ¿No? De acuerdo con la ley de proporciones definidas. Entonces, esa es la respuesta. Solamente al calcular los equivalentes ya sé en qué proporción se están combinando. Recuerden entonces, cuando me den una reacción química, ahí sí las cosas cambian. ¿Ah? Si es una reacción redox, teta, ya no se calcula como número de hidrógenos, número de OHs, carga neta del catión al anión. No, se calcula en función a los electrones ganados y perdidos. Bien, ejemplo número 3. Dice 394 gramos de cierto metal trivalente, no sabemos qué metal es, pero es trivalente, significa que su valencia es 3, reacciona, jóvenes, exactamente con 213 gramos de cloro gaseoso. Determine la masa atómica de ese metal. No sabemos cuál es su masa atómica, solamente sabemos que es trivalente, o sea, su valencia es 3. Bien, como aquí hay una reacción química, pero no me dan, tampoco es necesario, y tengo cantidades en gramos, voy a aplicar la ley del equivalente. La ley del equivalente dice pues que en toda reacción química las sustancias que participan lo hacen en igual número de equivalentes. Aquí tenemos un metal que no conocemos, el cloro. Los dos van a reaccionar en igual número de equivalentes.
Como se tienen las masas de reacción como dato, 394 gramos y 213 gramos, vamos a aplicar la ley de equivalentes, ¿no? Pero primero, jóvenes, determinaremos los equivalentes de las sustancias involucradas. Aquí hay dos sustancias. Un metal M que no conocemos. Para hallar su equivalente, vamos a hallar su valencia, ¿no? Su valencia es 3, ¿no? También se puso 2, ¿no? Porque es trivalente, ¿ah? Teta vale 3. Y el cloro, jóvenes, ya sabemos que es un patrón. Los patrones son 3, ¿no? El hidrógeno, equivalente 1, oxígeno, equivalente 8, cloro, equivalente 35,5. O sea, del cloro ya su equivalente ya está calculado. Yo no tengo que calcularlo. Siempre va a ser 35,5. Lo que sí hay que cambiar acá, como tenemos las masas de reacción, la valencia del metal es 3, ¿no? Aquí en el enunciado dice 3, trivalente, por eso teta vale 3. Entonces, voy a calcular los equivalentes, ¿ah? De las sustancias. Acá, ¿no? Bien, primero, para el metal, jóvenes, yo no conozco su masa atómica, solamente conozco su valencia, 3. Entonces, su equivalente sería masa atómica sobre 3. Justamente me piden este valor, ¿eh? Para el metal. Para el cloro, ya conocemos que vale 35,5. Por eso, muchachos, siempre que haya reacción química donde participe hidrógeno, su equivalente ya está definido, vale 1. El oxígeno, su equivalente vale 8. Y del cloro, 35,5, ¿no? Ahora sí, es necesario conocer esto, jóvenes, porque para aplicar la ley del equivalente se va a cumplir esto, ¿no? Número de equivalentes del metal M es igual al número de equivalentes del cloro, porque eso es la ley del equivalente. En una reacción química, todas las sustancias que participan lo hacen en igual número de equivalentes. Y por fórmula hemos visto en la ley que esto se reemplaza por esto, ¿no? En vez del equivalente de M, reemplazamos masa sobre equivalente de M. En vez del cloro, reemplazamos masa sobre equivalente de cloro. Esto está en la ley de equivalente que hemos dado. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos dos masas. Tenemos esta masa, tenemos esta masa. El equivalente del cloro vale 35,5 y el equivalente del metal vale Ma sobre 3. Justamente ahí voy a ir Ma. Voy a reemplazar estas masas a que me dan de edad. Reemplazando sería 394 gramos, 213 gramos. El equivalente de M, acá está, masa atómica sobre 3, y el equivalente de cloro es 35,5. Ahora solamente pues despejo y reemplazo. Me sale que masa atómica sobre 3 sale 65,667. Pasando a multiplicar, me va a salir 197. O sea, la masa atómica de ese metal vale 197. Entonces, esto, jóvenes, es la ley del equivalente. Esto es reemplazarlo pues en función a las masas. Nuevamente, muchachos, ¿de dónde sale eso? Eso está acá, ¿no? Acá está, miren, la ley del equivalente. 4 sustancias, todos igual número de equivalentes. ¿Por qué reemplazamos esto? Porque el número de equivalentes se calcula así. Reemplazamos masa sobre equivalente de A, masa sobre equivalente de B, igual para C, igual para D. Es por eso que necesitábamos primero conocer los equivalentes. Por eso hemos calculado en ese problema primero los equivalentes, porque las masas nos daban de dar, ¿no? Las masas nos daban de dar. Vamos a pasar ahora al ejemplo número 4, donde también vamos a aplicar la ley del equivalente. Dice, el metal magnesio es un elemento de valencia 2. Ya me están dando su valencia. Recuerden que para los elementos teta es igual a la valencia. Dice. Este metal reacciona con los ácidos y en ese proceso se libera gas hidrógeno. En dicha reacción participa, dice, 1 kilogramo de muestra que contiene 60% de magnesio. Determine, pues, la masa de hidrógeno liberada. Entonces, aquí no me dan la reacción química, no puedo balancearlo, no puedo aplicar la estequiometría ordinaria, pero sí puedo aplicar la ley del equivalente. Yo sé que va a reaccionar el magnesio y se va a obtener hidrógeno. Entonces, voy a igualar. El número de equivalentes del magnesio es igual al número de equivalentes del hidrógeno. Entonces me piden la masa de hidrógeno, debo tener la masa de magnesio. Me dan la masa de magnesio, fíjense, 1 kilogramo, pero no es puro. Solamente el 60% es puro. Y ya sabemos que esta estequiometría, todo lo que reacciona es la parte pura, ¿no? Bien, entonces decimos acá. Para desarrollar el cálculo, jóvenes, vamos a emplear 600 gramos de magnesio. No el kilogramo, ¿eh? ¿Por qué? Porque
solo el 60% de ese kilogramo es magnesio puro, ¿no? O sea, la masa de magnesio sería 600 gramos. Sin el conocimiento de la ecuación química, pues no sabemos cómo está escrita la ecuación química, vamos a determinar los equivalentes de las sustancias para establecer la proporción de masa. A ver, voy a calcular los equivalentes para cada sustancia y ya saben que por definición, jóvenes, yo conozco los equivalentes, conozco en qué proporción se van a combinar o qué proporción van a participar estas sustancias hidrógeno y magnesio. Primero, para el magnesio, jóvenes, su equivalente sería así, masa atómica sobre valencia. ¿Por qué? Porque la valencia es 2. Masa atómica, ¿por qué? Porque el magnesio es un elemento. Yo veo los datos, miren, su masa atómica vale 24, su valencia es 2, su equivalente es 12. Ahora, aquí me hablan de hidrógeno, y el hidrógeno es un patrón, muchachos, ¿ah? El hidrógeno es un patrón. El hidrógeno siempre su equivalente es 1, ya sabemos, del oxígeno es 8 y del cloro es 35,5. Significa que si yo ya tengo los equivalentes, el magnesio y el hidrógeno, sus masas van a estar en la proporción de 12:1, porque eso dice la definición, ¿no? Los equivalentes me indican la proporción para las masas según la reacción química, entonces se va a cumplir esto, ¿no? Que la masa de magnesio es a 12, como la masa de hidrógeno es a 1. Como yo tengo este valor de acá, masa de magnesio que es 600 gramos, me piden allá la masa de hidrógeno, lo puedo calcular. Entonces pongo acá 600 gramos sobre 12, masa de hidrógeno sobre 1, y la masa de hidrógeno sería 50 gramos. Ese es el cálculo, ¿no? Noten, jóvenes, que aquí también estamos aplicando la estequiometría, porque esto de acá es la ley de Proust, proporciones definidas. Pero para llegar a 12:1 yo tendría que tener la ecuación, balancear la ecuación y ver pues las masas atómicas. La ventaja de la ley del equivalente es que yo no necesito la ecuación química para conocer esa proporción de 12:1. Basta conocer los equivalentes y ya tengo la proporción. Reemplazo la masa de 1, calculo la masa de 1, ¿no? Para el magnesio, su equivalente sería masa atómica que vale 24 sobre su valencia. Me están diciendo, el magnesio es un elemento de valencia 2. Y el hidrógeno no necesito calcular su equivalente porque ya se sabe que siempre es la unidad. Así como el oxígeno es 8 y el cloro es 35,5. Eso vendría a ser la respuesta. Bien, último ejemplo antes de ver los problemas. Ejemplo 5. Dice, a ver, para el siguiente proceso redox, acá está la ecuación. Si la reacción inicia, dice, con 50 gramos de mercurio elemental, ¿no? El dato es el mercurio, determina el equivalente del agente reductor y el número de equivalentes del óxido formado. Entonces voy a calcular primero el equivalente del agente reductor y el número de equivalentes. El número de equivalentes, recuerden, se calcula masa entre el equivalente. Entonces, primero debo calcular el equivalente. Bien, datos, mercurio 200, masa atómica, oxígeno 16. Bien, para identificar, jóvenes, al agente reductor en una reacción redox, debemos buscar a la especie que se oxida, ¿verdad? Porque el que se oxida es el agente reductor. Calculamos las cargas. Miren, aquí el mercurio carga 0, aquí el oxígeno carga 0, pero acá el mercurio sí tiene carga, es más 2 porque el oxígeno es menos 2. Entonces la ecuación quedaría pues así, ¿no? Magnesio, mercurio 0, oxígeno 0, porque siempre carga 0 cuando no está combinado con nadie, pero aquí sí está combinado, ¿no? El mercurio sería más 2 porque el oxígeno es menos 2. Observamos que hay cambio de cargas, el mercurio pasa a más 2, el oxígeno pasa a menos 2. Entonces el mercurio se está oxidando, el oxígeno se está reduciendo. El mercurio se está oxidando, es el agente reductor, ¿no? Entonces, en esa oxidación se está perdiendo, fíjese, 2 electrones, ¿no? 2 electrones. Y en la oxidación se estaría perdiendo 4 electrones si ustedes hacen el balance, ¿no? Porque miren, un oxígeno pasa de 0 a menos 2, está ganando 2 electrones. Pero como son 2 oxígenos, se estará ganando 4 electrones. Pero aún así, este valor no me interesa porque yo quiero la oxidación. Ahí está pues el agente reductor, ¿no? Entonces decimos acá, el agente reductor es el mercurio. Pues es la especie que se oxida, ¿no? Su equivalente y su número de equivalentes va a ser así. Primero vamos a calcular su equivalente. Para el mercurio su equivalente sería masa atómica, que es 200, sobre teta, número de electrones perdidos. Teta vale 2, ¿no? Entonces el equivalente de mercurio sería masa atómica, que es 200, sobre
los electrones perdidos, que valen 2. Y eso me sale 100. Ahora, eso es equivalente a... Ahora, como tengo 50 gramos de mercurio, voy a hallar su número de equivalentes, ¿no? Entonces, hicimos por acá. El número equivalente se calcula así. El número equivalente de mercurio sería masa, 50 gramos sobre su equivalente. Esto ya lo calculé en la página anterior. Me salía 100. Pero siempre en los cálculos ahí se pone unidad, ¿no? Cuando calculamos el equivalente solamente pusimos 100 porque no tiene unidades. Pero en los cálculos se pone esta unidad, gramos por equivalente, ¿no? Hacemos la definición y sale 0,5 equivalente. Ahora, pero a mí no me piden, jóvenes, el equivalente del agente reductor, o el número de equivalentes, perdón, del agente reductor, ¿no? El equivalente del agente oxidante ya lo calculé, sale 100. Lo que me piden ahora es el número de equivalentes del óxido. Yo no tengo pues masa de óxido, ¿no? Solamente tengo masa de mercurio y su número equivalente es 0,5. Pero si aplico la ley del equivalente se cumple eso, ¿no? Que el número equivalente de mercurio es igual al número equivalente del oxígeno, es igual al número equivalente del óxido, ¿no? Porque de los tres van a ser iguales sus números de equivalente. Como del mercurio ya lo calculé y vale 0,5, esto también va a ser igual para el oxígeno y va a ser igual para el óxido. Es decir, muchachos, si ustedes calculan el número equivalente de una sustancia, el número equivalente de los otros va a ser el mismo, porque todos, de acuerdo con la ley del equivalente, participan en igual número de equivalentes. Entonces, la segunda respuesta sería 0,5. ¿No? La primera respuesta es 100, porque me pedían el equivalente del agente reductor. Bien, vayamos a la solución de los ejercicios. A ver, rapidito, para que puedan dar su temático. Problema 1. Esto es teoría, jóvenes, y la teoría se resuelve con teoría. Ahí está el resumen en las 3 primeras páginas de esta diapositiva. Respecto al equivalente químico, se le conoce también como masa de combinación, pues nos indica la proporción en masa de las sustancias que participan en una reacción química. Verdadero, porque una vez que calculo los equivalentes, puedo saber en qué proporción están las masas de las sustancias. Los patrones de referencia para determinar los valores son el hidrógeno, oxígeno y cloro, cuyas medidas son 1, 8 y 35,5. Correcto. Estos son los patrones. No se olviden de esos valores. 1 para el hidrógeno, 8 para el oxígeno, 35,5 para el cloro. Tercero, su unidad operacional son los gramos por equivalente. Eso es cierto, porque el equivalente no tiene unidades, es solamente un número. Pero en las operaciones le ponemos gramos sobre EQ, equivalente. En ese sentido, en este ejercicio, jóvenes, las 3 afirmaciones serían verdaderas. Aquí está el sustento. El equivalente representa una masa de combinación química, por lo que se emplea y determina sobre la base de las leyes simétricas, ¿no? Segundo, también es verdadero, los patrones, jóvenes, de cálculo son el hidrógeno, oxígeno y cloro, cuyos equivalentes son 1, 8 y 35,5. Y tercero, es verdadero porque el equivalente no tiene unidades por definición, es un número nada más, pero para los cálculos se le asigna una unidad operacional, que es el gramo por equivalente. Correcto, las 3 afirmaciones son verdaderas. La clave sería la A. Para la 2, también es teoría, ¿no? Dice, para los hidróxidos y los ácidos se determinan en función a los números de hidroxilo, o sea, OHs, y átomos de hidrógeno, verdadero. Siempre que tengo un hidróxido, jóvenes, si quieran medir su equivalente, el parámetro teta es el número de OHs, y en los ácidos, el número de hidrógeno. Salvo que en un problema, en una reacción química, me digan otra cosa, ¿no? Segundo, en los óxidos no metálicos o covalentes se considera la carga neta del catión. Falso. En el cuadro que hemos dado solamente se puede calcular el equivalente para los óxidos metálicos. Los óxidos no metálicos no están en la lista. Y los que no están en la lista, hemos dicho, se determinan de forma experimental. Los átomos polivalentes poseen más de un valor de equivalente. Si polivalente significa que poseen varias valencias. Entonces van a tener varios equivalentes, ¿no? Uno por cada valencia. Entonces, la respuesta correcta sería aquí 1 y 3, la clave sería la B. Aquí se hizo una corrección, jóvenes, porque no había 1 y 3. Esto queda, obviamente, para que ustedes lo descarguen, y ahí está ya la corrección, ¿no? La primera es correcto, porque para los hidróxidos, teta, número de OHs, así se calcula su equivalente. Para los ácidos, teta es número de hidrógeno. Segundo es incorrecto, porque a partir de las relaciones matemáticas que hemos dado,
¿no? Los equivalentes se calculan masa atómica entre teta o masa molecular entre teta, ¿no? Y teta solamente se puede conocer ¿para quiénes? Para los elementos, con su valencia, para los hidróxidos, con los OHs, para los ácidos, con los hidrógenos, para los óxidos metálicos y sales, con la carga neta del catión, y para los procesos redox con el número de electrones ganados o perdidos. No hay jóvenes teta para óxidos no metálicos o covalentes, ¿ah? Por eso ellos se calculan en función a la ley del equivalente o a partir de reacciones químicas experimentales. Tercero es correcto. Los elementos químicos que poseen varias valencias presentan varios valores de equivalencia. Eso dependerá, jóvenes, del tipo de compuesto que va a formar el elemento, ¿no? Si actúa con valencia 2, tiene un equivalente, valencia 3, otra equivalencia, valencia 4 y así. Entonces las correctas aquí serían 1 y 3, la clave sería la B. Bien, cálculos. Problema 3. Dice, a ver, aquí tenemos dos compuestos iónicos, el FeO, ¿no? Y el hidróxido de aluminio. Vamos a calcular sus equivalentes, ¿no? Y vamos a sumar los valores. Para eso, jóvenes, debemos tener masas moleculares del óxido, masa molecular del hidróxido, hay que dividirlo sobre teta. Como este es un óxido metálico, se va a considerar la carga del catión. Y el segundo es un hidróxido, se considera teta número de OH, ¿ah? Recuerden. Bien, esto sería así entonces, ¿ah? Los compuestos indicados en el problema corresponden a un óxido metálico, ahí sí se puede calcular teta, para los óxidos no metálicos no, y a un hidróxido, ¿no? Teta es número de OH. Los parámetros son la carga neta del catión y el número de iones hidroxilo OH en las fórmulas respectivas. Bien, primero analicemos el óxido, ¿ah? En este cuadrito vamos a ver los detalles. Vamos a empezar con el hidróxido, que es más sencillo. Hidróxido de aluminio. En su estructura veo 3 OH. Entonces, teta es igual a 3, ¿no? Porque el parámetro teta es número de OH. Su masa molecular sale 78, que es sumar 27 aluminio, 3 oxígenos y 3 hidrógenos. Entonces, su equivalente sería 78 entre 3, y eso sale 26. Eso sale 26. Eso para el hidróxido. Para el óxido metálico sí hay que tener cuidado, hay que buscar al catión. Aquí el catión sería pues el hierro, ¿no? El metal. Como el oxígeno es menos 2, el catión debe tener carga más 2. Debe tener carga más 2. Entonces la carga neta del catión sería pues 2, ¿no? Porque hay un solo hierro, un solo catión. Entonces su equivalente sería masa molecular sobre teta, que es la carga del catión. La masa molecular del FeO sería pues sumar un hierro, 56 más un oxígeno que es 16, esto sale 72. Sería 72 entre 2, sale 36. Aquí se ha pasado también a 442, no puede ser, ¿no? O sea, la masa molecular para el FeO sería sumar un hierro que es 56, un oxígeno que es 16, sale 72. Por eso acá está 72, ¿no? 36. Bien, entonces ya conociendo los equivalentes, me piden la suma, ¿no? De los equivalentes. 26 más 36 sería, y eso me saldría 62. Eso vendría a ser la respuesta. Bien, entonces el hidróxido es sencillo, jóvenes, porque solamente se cuentan los OH, ¿no? Su masa molecular se divide entre 3, pero el óxido metálico, ¿no? Y las sales es ahí donde tenemos que ver pues la carga, ¿no? De los cationes. Si acá hubiese 2 hierros, jóvenes, la carga neta sería más 4, ¿ah? Si hubiese 3 hierros, sería pues más 6. Es carga neta. Como hay un solo hierro y cada hierro es más 2, carga neta pues es más 2. Por eso sería masa molecular, que es 72, sobre 2, 36. 36. Eso vendría a ser la respuesta para el ejercicio número 3, la clave B. Clave B, 62. Ejercicio número 4. Aquí también, jóvenes, se corrigió la fórmula, así debe ser la fórmula. Además, ustedes lo pueden deducir por el nombre. Dice, el fosfato de calcio, que tiene esta fórmula, es una sal oxisal muy importante, pues es materia prima de dos elementos valiosos, como son el calcio y el fósforo, ¿no? Este fosfato, jóvenes, se utiliza tanto pues en la dieta de los seres humanos para proporcionarnos calcio, ¿no? Para nuestros huesos, y también en la dieta pues de los vegetales,
porque el fósforo es muy importante, ¿no? En el desarrollo de las plantas. Entonces, se puede procesar para obtener dos cosas. Bien, esta es una sal, jóvenes, ¿ah? Nos piden hallar el valor de su equivalente. Su equivalente, ¿ah? Bien, como es una sal, el parámetro teta es igual a la carga neta de los cationes. Entonces aquí hay que analizar quién es el catión y cuál es su carga total, carga neta. Entonces para ello hay que analizar la fórmula. Miren, esta es la fórmula de la sal. Su masa molecular sale 310, sumando, jóvenes, 3 calcios, ¿no? 3 por 40 sería pues 120, 2 fósforos y 8 oxígenos, cuyos valores aquí también están, me sale 310. El equivalente sería pues masa molecular sobre teta. Teta pues es la carga neta de los cationes. Y ya hemos mencionado, muchachos, que cuando tenemos un compuesto iónico, el catión siempre está en el lado izquierdo de la fórmula. O sea, aquí el catión sería pues el calcio. Hay 3 calcios, ¿eh? Cada calcio tiene una carga, la carga neta sería la carga del calcio. Ahora, el problema es averiguar pues cuál es la carga del calcio, ¿no? En el examen de admisión, si le vendría un problema así, jóvenes, le van a dar información para que ustedes conozcan la carga del calcio. Pero por conocimientos básicos, el calcio es un metal alcalino terre, grupo 2A de la tabla periódica, por lo tanto, pues su carga es +2. Se debe tener presente primero, jóvenes, siempre que tengamos una fórmula, los cationes se indican en el lado izquierdo. Siempre hay que buscar los cationes en el lado izquierdo y por lo general son metales. El calcio es un metal. Por otro lado, el calcio posee una carga con número de oxidación que es +2, debido a su ubicación al grupo 2A, ¿no? El calcio es un metal alcalino terre, de la tabla periódica. Pero aquí, en este compuesto hay 3 calcios, o sea, cada calcio es +2, por lo tanto la carga neta pues, es +6, ¿no? La medida del equivalente de este compuesto sería así, ¿eh? Hay 3 calcios, +2, teta entonces sería pues, como cada carga es +2, hay que multiplicarlo por 3 átomos, nos daría 6, ¿no? La carga es +6. Entonces, equivalente sería así, masa molecular sobre teta. Masa molecular que es 310 sobre 6, me sale 51,7, ¿no? Que sería pues la clave, la A. Entonces, en las sales, muchachos, y en los óxidos metálicos siempre va a haber un poco más de dificultad, porque en los ácidos solamente cuento los hidrógenos, en los hidróxidos solamente cuento los OH, ¿no? Para las sales y óxidos hay que recurrir también a la tabla periódica como información adicional. Bien, esto para el problema número 4. El ejercicio número 5, aquí tenemos 3 afirmaciones y me piden pues indicar en los procesos redox, ¿no? Cómo se calculan los equivalentes. Primero dice, ¿se determina en función a los electrones ganados y perdidos? Sí. En el proceso redox el equivalente se determina en función a teta, que es igual al número de electrones ganados o perdidos. Para la síntesis del agua, dice, se demuestra que el equivalente del agua es 18. Se puede demostrar, jóvenes, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Conozco el equivalente del hidrógeno y conozco el equivalente del oxígeno. Estos son los patrones. ¿Ah? Si yo conozco el equivalente del equivalente del, la ley del equivalente dice que la suma de equivalentes de los reactantes es igual a la suma de los equivalentes de los productos. Porque para el agua, jóvenes, no se puede calcular directamente por eso, por ser un óxido no metálico, ¿no? Dice, para el agente oxidante se determina en función a los electrones perdidos. El agente oxidante, jóvenes, es la sustancia que se reduce, ¿no? Entonces, el que se reduce no pierde electrones, pues el que se reduce gana electrones, ¿no? Aquí me están diciendo, para el agente oxidante se determina en función a los electrones perdidos, ¿no? Se determina en función a los electrones ganados. Falso sería, pues eso. Bien, aquí creo que hay que hacer una corrección de todas maneras. Ley del equivalente en los procesos redox. Primera afirmación es verdadero, ¿eh? Porque en los procesos redox el parámetro teta es igual al número de electrones ganados o perdidos, ¿no? Por cada unidad fórmula de la sustancia participante. O sea, va a depender de cuántos electrones esté perdiendo una sustancia o cuántos electrones esté perdiendo la otra. El valor de dicho parámetro teta, ya hemos mencionado que es independiente de su naturaleza. Es decir, que cuando tenemos una reacción redox, el equivalente se calcula en función a los electrones ganados y perdidos y ya no depende si la sustancia es un óxido, es un ácido, es una sal, ya no depende de eso. Aquí ya no contamos número de OH, número de hidrógeno, solamente contamos el número de electrones ganados o perdidos.
Bien, la segunda es falso. Aquí hay que corregir, jóvenes, y se va a demostrar por qué. En la oración indicada en el problema, ¿no?, participan el hidrógeno y el oxígeno, que son patrones. Nosotros ya conocemos sus equivalentes, ¿verdad? El equivalente del hidrógeno es 1, el equivalente del oxígeno es 8, el equivalente del agua no se conoce, pero se va a calcular. Y cuando se calcule no va a salir 18, como dice ahí, sino va a salir 9, como vamos a verificar. Tenemos el agua, esta es la reacción, y de acuerdo con la ley del equivalente se cumple esto, ¿no? Que el equivalente del hidrógeno más el equivalente del oxígeno debe ser igual al equivalente del agua, ¿no? Nosotros habíamos puesto para 4 sustancias en la ley de equivalente. A más B produce C más D. El equivalente de A más el equivalente de B es igual al equivalente de C más el equivalente de D. Pero que como aquí solamente tenemos 3, se cumple pues que el equivalente del hidrógeno más el equivalente del oxígeno es igual al equivalente del agua. Como el hidrógeno es patrón, su equivalente vale 1, el oxígeno es patrón, su equivalente vale 8, sumamos esto aquí, el equivalente del agua sería 9. Pero aquí dice pues 18, ¿no? Es por eso que hay que hacer la corrección acá. Esto sería pues falso. Falso. ¿Dónde están estos jóvenes acá? Acá está en la teoría, la ley del equivalente, lo vamos a ver acá. Si tenemos una reacción química entre 4 sustancias, lo pueden ver, se va a cumplir esto, ¿no? Que la suma de equivalentes de los reactantes es igual a la suma de los equivalentes de los productos. En el problema que estamos viendo solamente hay 3 sustancias, ¿no? Hidrógeno, oxígeno y agua. Entonces igualamos, ¿no? El más L es igual pues al agua, ¿no? Hidrógeno más oxígeno es igual al agua. Y eso es lo que hemos hecho. Y como el hidrógeno y el oxígeno son patrones, ¿no? Acá. Esto vale 1, esto vale 8, el equivalente pues del agua es 9, no es 18 como dice pues acá, ¿no? Es 9. Acá está, ¿no? Esto vale 1, esto vale 8, esta es la incógnita, el equivalente del agua sería pues 9, ¿no? Acá sería 9. 9, por lo tanto pues sería falso. Y la tercera afirmación también es falso, porque nos dice el enunciado, ¿no?, que un proceso redox, el equivalente del agente oxidante, se calcula en función al número de electrones perdidos. No es así, ¿no? Se sabe que en los procesos redox, el agente oxidante es la especie que se reduce es el que gana electrones, ¿no? La especie que gana electrones, por lo que el equivalente se determina en función al número de electrones ganados, no en función al número de electrones perdidos. Entonces aquí la segunda y tercera afirmación serían falsos. La clave sería, no habría, ¿no? No habría alternativa. Entonces hay que colocarlo acá. Haciendo esa pues corrección, ¿no? Vamos a colocar que no hay, ¿no? No hay clave. No hay clave en las alternativas. Eso significa, muchachos, o eso no significa que el problema esté mal dado. El problema está bien, solo que las claves pues no lo verifican. Ahora, toda esta información teórica, jóvenes, que estamos dando, no la estamos inventando a último minuto, está ahí en la teoría que hemos dado, ¿no? En la teoría que hemos dado. Por eso siempre que ustedes van a desarrollar un problema pues teórico, siempre recurren a su teoría, ¿no? No adivinen, ¿no? Porque en la parte teórica no se puede pues adivinar. Bien, ejercicio número 6. Aquí dice, determina el equivalente en gramos por equivalente del agente reductor en el siguiente proceso. Agente reductor. Recuerden, jóvenes, que el agente reductor es la especie que se oxida. Entonces aquí hay que calcularlo en función al número de electrones perdidos, ¿no? Porque el que se oxida es el que pierde electrones. Bien, tenemos la reacción, tenemos datos de masas atómicas, masas molares. Vamos a calcular las cargas. Aquí el hierro es más 2, porque el oxígeno es menos 2. El carbono es 0, porque no está combinado con nadie. El hierro es 0. Y aquí el carbono pues es más 4, porque los dos oxígenos hacen menos 4, ¿no? Entonces, para determinar el valor del equivalente del agente reductor en el proceso redox de problemas, primero vamos a identificar pues a la sustancia que se oxida y se reduce, ¿no? Para saber quién es quién. Las cargas quedan así, jóvenes. Hierro más 2, porque esto es menos 2. Carbono 0, porque no está combinado con nadie. Hierro 0, tampoco está combinado con nadie. Aquí el carbono es más 4 porque hay 2 oxígenos, ¿no? Cada oxígeno es menos 2, daría menos 4. No opuesto al oxígeno porque el oxígeno no cambia. En la reacción de redox solamente se analiza aquellos que modifican la carga.
Aquí el oxígeno es -2, aquí también -2, pues no lo consideramos. Ahora noten los cambios, ¿ah? Miren, el hierro pasa de +2 a 0, ¿no? De +2 a 0. Está recuperando electrones, eso es reducción. Significa que el FeO es el agente oxidante. ¿Por qué? Porque esa es reducción. En cambio, el carbono está pasando de 0 a +4, está perdiendo electrones. Se está oxidando. Por lo tanto, el carbono es el agente reductor. Hay que tener en cuenta ahí, ¿va? Pero igual hay que contar los electrones, ¿ah? El carbono de 0 a +4 pierde 4 electrones. Eso es oxidación. El carbono es el agente reductor. Mientras que el hierro pasa de +2 a 0, está recuperando 2 electrones, se está reduciendo 2 electrones. Esto para los dos, pero a mí me interesa solamente el carbono, que es el agente reductor. Teta valdría 4, ¿no? Teta valdría 4, número de electrones ganados. Perdón, perdidos, ¿no? En la oxidación, perdido. Bien, vemos aquí entonces, el elemento carbono es la especie que se oxida, ¿no? Tal como estamos viendo acá. Por lo tanto, corresponde al agente reductor, que es el que me están pidiendo, ¿no? Pierde 4 electrones, teta vale 4, la medida de su equivalente sería así. Como ese elemento, el carbono, sería masa atómica sobre teta. Masa atómica es 12, acá está, carbono 12, sobre teta, que vale 4, entre 3, 12 entre 4, sale 3, ¿no? Eso vendría a ser la respuesta, sería la clave, la D. La clave D. Si me pidiesen, jóvenes, el equivalente del agente oxidante, busco el que se reduce. El que se reduce es el FeO. Su equivalente sería masa molecular, porque este sí es un compuesto, sobre 2, ¿no? Sobre el número de electrones ganado, ¿no? Ganado. Pero me piden del agente reductor, o sea, de la especie que se oxida. Bien, la clave sería entonces la D. La clave la D. Bien, problema 7. Aquí me piden el equivalente del agente oxidante. Igual que en el problema anterior, jóvenes, hay que averiguar quién es quién, ¿no? O sea, quién se oxida, el que se oxida es el agente reductor, quién se reduce, el que se reduce es el agente oxidante. Bien, en la ecuación vemos, jóvenes, miren que el zinc está solito, por lo tanto su carga es 0, ¿no? Y aquí sí va a tener carga positiva, ¿no? Porque este es un catión, ¿no? Carga positiva, entonces el zinc se está oxidando, es el agente reductor, no me interesa, ¿no? El hidrógeno, acá está 0, ¿no? Porque no está combinado con nadie, pero aquí es +1, porque siempre que el hidrógeno está combinado es +1, ¿no? Entonces de +1 a 0, está reduciendo. Él es el agente oxidante, me están pidiendo pues para él, ¿no? Entonces las cargas serían así, ¿eh? Sin 0, y aquí va a tener +2, porque esto es lo mismo que está acá, jóvenes. ¿Saben? Ustedes van a encontrar que el azufre aquí es +6, oxígeno -2, y van a llegar que esto es +2. El hidrógeno es +1, porque en todo compuesto es +1, pero acá está 0. Acá está 0. Entonces estos son los valores de carga. El azufre no cambia, aquí pueden calcularlo, le va a salir +6, aquí también sigue siendo +6. El oxígeno -2 no cambia. Los que cambian son el zinc, ¿no? Porque acá está sin formar compuesto, aquí está formando compuesto. El hidrógeno igualito, aquí está formando compuesto, tiene +1, y cuando no lo forma es 0. Está cambiando de carga. El zinc se oxida, porque de 0 a +2 pierde electrones, 2 electrones. Como el zinc se oxida, es el agente reductor. A mí no me piden el equivalente del agente reductor, sino del agente oxidante. En cambio, el hidrógeno de este compuesto, de +1, vuelve a 0, está recuperando electrones, se está reduciendo. Es el agente oxidante. ¿Por qué 2 electrones? Porque cada hidrógeno gana un electrón. Como hay 2 hidrógenos, se ganan 2 en total. 2 en total. Bien, entonces vamos a decir acá. El ácido sulfúrico es la especie que se reduce, porque se analiza el hidrógeno, jóvenes, pero el que se reduce es toda la molécula, por si acaso, ¿eh? Es toda la molécula. Esta sustancia, porque hemos dicho que los agentes son reactantes. No puedo considerar solamente el hidrógeno, es todo reactante. Es la especie que se reduce, por lo tanto, corresponde al agente oxidante. Gana 2 electrones, ¿no? Acá está. Gana 2 electrones, teta vale 2. La medida de su equivalente sería así. Masa molecular de este ácido sobre 2, ¿no? ¿Y cuánto es la masa molecular de ese ácido? Habría que sumar, pues, 2 hidrógenos, cada hidrógeno vale 1, un azufre que es 32, 4 oxígeno que es 64, me sale 98. 98 sobre 2, 49.
Eso vendría a ser la clave B. Clave B. Entonces, no olvidarse, jóvenes, si le dan una reacción química es para analizar la reacción química, porque si no le dan la reacción química y me piensan el equivalente del ácido, solamente contaría sus hidrógenos, ¿no? Ya no veo electrones ganados, perdidos, nada de eso, ¿no? Si me dicen del zinc, solamente tendría que contar la valencia, no cuántos electrones pues se están perdiendo, ganando, ¿no? Es así. Problema 8. Aquí sí vamos a aplicar la ley del equivalente. Dice, se tiene una muestra de 280 gramos de hierro metálico. Si por oxidación el hierro se convierte en el feo, determina el número de equivalentes de hierro en la muestra inicial. O sea, para el hierro, no para el feo, para el hierro. A ver, hay que hallar el número de equivalentes. El número de equivalentes es masa, que me dan acá, 280 gramos, sobre el equivalente del hierro, porque la medida es para el hierro. Y como el hierro es un elemento, su equivalente sería masa atómica sobre valencia, ¿no? Masa atómica del hierro es 56. En los otros problemas está el dato. Y su valencia tendríamos que calcularlo pues en el óxido que ha formado, ¿no? El compuesto indicado en el problema corresponde a un óxido metálico, por lo que para determinar el equivalente debemos relacionar su masa molar con el parámetro T, el cual es igual a la carga eléctrica de los cationes y cationes. Bien, aquí jóvenes en el feo ya sabemos que el hierro es más 2 porque el oxígeno es menos 2. Entonces el parámetro T para el elemento hierro es su valencia, ¿no? Teta vale 2. Por lo tanto, la medida de su equivalente y luego el número de equivalente, porque aquí necesito dos cosas, en 280 gramos es el siguiente. Primero, el equivalente del hierro sería masa atómica del hierro sobre este valor 2. Masa atómica sobre valencia. 56 sobre 2, 28. Ahora, el número de equivalentes es masa de hierro. Tenemos 280 gramos de hierro sobre 28, ¿no? Que es su equivalente, ¿no? Entonces sería acá 280 gramos entre 28. Este es su equivalente, esto acá va abajo. Por eso primero hay que calcular esto. Pero aquí sí ponemos unidades, recuerden, siempre se pone gramos por equivalente para que se cancele gramos y me salga equivalente, ¿no? 280 entre 28 sale 10, la clave es la A. La clave vendría a ser la A. Bien, problema 9. En este problema 9, jóvenes, también tenemos una reacción química, pero no es redox. No es redox, jóvenes, porque ninguna de las especies va a cambiar de carga. Solamente se va a utilizar la reacción química para analizar qué ha pasado con este ácido. En la reacción indicada de problema, que no corresponde a un proceso redox, porque vemos pues que acá el hidrógeno es más 1, acá también es más 1. Acá el oxígeno es menos 2, acá es menos 2. Y como es el mismo PO4, el fósforo tampoco ha cambiado de carga. Pues no existe cambio en los estados de oxidación. Se va a observar solamente que el ácido analizado, que es el ácido fosfórico, que tiene 3 hidrógenos, no va a perder los 3, pues en esa reacción solamente pierde 2 hidrógenos, ¿no? 2, como pueden ver, aquí tiene 3 y aquí tiene 1, ¿no? Solamente pierde 2. Entonces, teta ya no va a ser 3 para este ácido, ¿no? Si no me hubiesen dado una reacción y me piden el equivalente del ácido, teta sería el número de hidrógenos. Pero en la definición dice que teta es igual al número de hidrógenos liberados. Si no me dicen nada, yo voy a suponer que se liberan los 3, ¿no? Por eso teta valdría 3. Pero como aquí me da una reacción, ahí sí me están indicando cuántos se han liberado. Se han liberado 2, ¿no? Entonces, para una muestra, dice, de 980 gramos de ácido puro, determine el número de equivalentes. Hay que hallar el número de equivalentes. Primero, el número de equivalentes se calcula masa entre equivalentes. O sea que primero hay que calcular el equivalente del ácido. El ácido solamente libera 2 de sus 3 hidrógenos, ¿no? En esta reacción lo podemos ver. Vemos acá el ácido inicial y su producto. Miren, primero tiene 3 hidrógenos, luego solamente tiene 2. Es porque ha liberado 2. ¿No? Primero tenía 3, al final solamente tiene 1, significa que ha liberado 2. Entonces se dio 2 hidrógenos. Significa, jóvenes, que teta vale 2. Por lo tanto, el parámetro teta para este ácido corresponde a los hidrógenos liberados. Teta vale 2. La medida de su equivalente y número de equivalentes para una muestra de 980 gramos de ácido. Primero su equivalente. El equivalente del ácido sería masa molecular sobre teta. Ya sabemos que teta vale 2. Masa molecular sería sumar, jóvenes, 3 hidrógenos, 3, más un fósforo, que es 31, más 4 oxígenos, que es 64, le va a salir 98. Sobre 2, porque ha liberado 2 hidrógenos, sería 49 su equivalente.
pero lo que me piden a mí es un número de equivalente. El número de equivalente es masa sobre equivalente. 980 gramos, que es el dato, sobre 49, que es su equivalente. ¿Ah? Así es. Masa, acá está, equivalente, sale 49 gramos por equivalente. Aquí le ponemos las unidades, se cancela esto, y esto me sale 20, ¿no? 20 equivalente. 98 es el doble, ¿no? De 49. Por 10 sale 20 equivalente. Eso vendría a ser la respuesta. Bien, y vamos a finalizar acá. Dice, se trata de una muestra del metal aluminio, que es un metal trivalente, con cierto ácido formando una sal, y además se liberó 201,6 litros de gas hidrógeno, H2, medido a condiciones normales. Determine la masa del metal aluminio que participó en el proceso. Bien, aquí, jóvenes, como no conocemos la reacción, vamos a aplicar la ley del equivalente. ¿Entre quién? Entre el aluminio y el hidrógeno, que son pues el dato y la incógnita. Vamos a decir que el número de equivalente de aluminio es igual al número de equivalentes de hidrógeno. ¿Cómo se calcula el número de equivalentes? Masa entre equivalentes para cada uno. O sea, necesitamos las masas de la sustancia. Bueno, del aluminio es incógnita, me piden su masa. Lo que necesito es la masa del hidrógeno. No tengo su masa, lo que tengo es su volumen. Y está medido a condiciones normales. Significa que debo convertir ese volumen a masa para hacer el cálculo, ¿no? Primero convertiremos el dato de volumen de gas hidrógeno, el hidrógeno H2, masa molecular 2, medido a condiciones normales, aplicando el concepto de volumen molar. Esto viene del capítulo de gases, ¿ah? Esto se cumple, ¿no? Si tenemos una mol de hidrógeno, como su masa molecular es 2, su masa sería 2 gramos, porque por definición una mol posee una masa que es igualito a su masa molecular expresado en gramos, ¿no? Una mol de hidrógeno es 2 gramos. Y cada mol ocupa 22,4 litros en condiciones normales. Significa, jóvenes, que 2 gramos es lo mismo que 22,4 litros. Entonces, si en el problema me dicen, tengo 201,6 litros, para convertir los jóvenes a gramos, utilizo esta igualdad. Este es el factor de conversión, ¿ah? Lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? Quiero masa y lo que tengo es el volumen, ¿no? Es el equivalente. 201,6 litros sería por 2 gramos, entre 22,4 litros se cancela esto, y la masa de hidrógeno es 18 gramos. ¿Qué hemos hecho? Hemos convertido simplemente el volumen de hidrógeno a gramos, bajo el concepto de volumen molar a condiciones normales. Ahora sí, quiere decir que aquí en esta reacción cierta masa de aluminio reaccionó con un ácido y formó 18 gramos de hidrógeno. Vamos a aplicar la ley del equivalente, ¿no? Esta cantidad de hidrógeno se obtiene a partir de la reacción entre el aluminio, que es un metal trivalente, ¿no? Teta vale 3. Aquí también se me pasó, teta vale 2, no sé por qué está cambiando estos valores. Aquí teta vale 3 porque es un metal trivalente, dice el enunciado, ¿no? Teta es un metal trivalente, aluminio es un metal trivalente, teta vale 3. Ese aluminio va a reaccionar con cierto ácido, por lo que para determinar la masa del aluminio que reaccionó, aplicaremos la ley del equivalente, ¿no? Primero, debo conocer, jóvenes, los equivalentes de las dos sustancias que están participando, ¿no? El hidrógeno, su equivalente ya es dato, sabemos que es patrón, o sea, su equivalente es 1. Falta del aluminio. Del aluminio su equivalente se calcularía así. Masa atómica, que viene de dato, acá está, 27, sobre teta, que es la valencia. La valencia es 3, porque me dice que es un elemento trivalente, ¿no? Acá está. Y eso me sale 9. Ahora sí, voy a aplicar la ley del equivalente. Se cumple esto. El número equivalente de aluminio es igual al número equivalente de hidrógeno. Reemplazando en su fórmula sería más aluminio sobre el equivalente de aluminio, más hidrógeno sobre el equivalente de hidrógeno. Estos equivalentes ya lo conozco, lo he calculado esto ahorita, me salió 9 y esto vale 1 porque este es patrón. Este es dato de volumen, lo he pasado a gramos, este es el incógnito, ¿no? Entonces reemplazamos acá M, es a 9, 18 gramos es a 1, ¿no? Porque el equivalente de hidrógeno es 1. Pasamos pues a multiplicar y la respuesta sería 162 gramos. Entonces significa, jóvenes, que si voy a aplicar la ley equivalente debo tener datos de masa. No tenía del hidrógeno, tenía volumen, lo he convertido a gramos, ¿no? Y necesito también los equivalentes de la sustancia. El aluminio lo he calculado, masa atómica 27 entre la valencia que es 3. Y del hidrógeno no necesito calcularlo porque es patrón. Hidrógeno vale 1, oxígeno vale 8, cloro vale 35,5. Reemplazando los valores, me sale pues que la masa de aluminio, 162 gramos, la clave la. Y como pueden ver, jóvenes, aquí,
los cálculos con la ley del equivalente no se necesita la ecuación química, porque aquí me dice que el aluminio reacciona con un ácido, se forma una sal y aparece el hidrógeno. Yo tendría que tener la ecuación química, balancear para establecer una proporción y hacer los cálculos, ¿no? Pero como no tengo, aplico la ley del equivalente. Calculo los equivalentes y los equivalentes me indican pues en qué proporción se van a combinar sin necesidad pues de balancear la ecuación y nada de eso, ¿no? Bien, aquí nos quedaremos entonces en la parte teórica, jóvenes, y ya podrían ingresar